Nuevamente, buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos el gusto, el placer de tener eh, a nuestro presidente del CONAPI, un ingeniero ligero, Antonio Pitalúa, que es eh, un ingeniero con mucho reconocimiento ya a nivel nacional e internacional por todas las actividades que ha desarrollado en el medio. Actualmente él es un perito certificado en prevención e investigación de incendios, experto técnico en instalaciones de gas natural, gas LP, para la parte de prevención, diseño, construcción, análisis y permisos. Es CEO de la empresa Barari, que precisamente es la empresa que él dirige y tiene al mando, precisamente en esa parte muy importante que es en el manejo de gases, ¿no? En esta ocasión tenemos la gratitud de que nos comparta parte de su conocimiento, porque obviamente el mundo de conocimientos que él trae es bastante amplia, que yo creo que en esa parte técnica pues no, sería muy poco de lo que nos da, pero realmente con mucha calidad. Nos tiene preparado el tema de exposición, de análisis de fallas de materiales en la prevención y investigación de incendios, que es muy, muy importante precisamente para prevenir, como se mencionaba en una de las presentaciones, pues en daños catastróficos, ¿no? Que muchas veces son temas que pasan libremente sin darle mucha importancia, pero yo creo que pues sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo. Ingeniero Pitalúa, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y pues bienvenido y adelante, por favor. Gracias, ingeniero. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Antes que nada, agradecerles a todos su asistencia. A mí me da mucho honor y orgullo pertenecer al CIME y también al Comité de Prevención de Incendios. Creo que lo que se hace, que es sobre todo profesionalizar a todos los expertos, es muy bueno. Entonces, a partir de ello, con mucho gusto, vamos a tratar de hacer aquí algún trabajo que, por más que yo lo estuve revisando, considero que es bastante corto el tiempo, pero vamos a concentrarnos en los puntos finos. Podemos hacer un análisis de fallas cuando vamos a construir, para revisar las calidades de los materiales que efectivamente no traen ningún defecto que nos puedan causar un problema. Podemos hacerlo, o se hace durante la construcción. Incluso hay algunas cuestiones que se tienen que hacer después de transportar el producto, se vuelven a revisar, porque en el transporte y en el acomodo se pueden dañar. Entonces hay partidas que incluyen revisar después del transporte, y se pueden realizar también o se realizan durante la construcción. Y bueno, finalmente, después de que sucede un siniestro, también se realizan los análisis de fallas. Entonces, antes de entrar al análisis de falla, debemos de delimitar y entender, pues, qué es una falla, cuáles son los defectos que las causan, cómo las podemos identificar y clasificar, que en el mundo de los ensayos no destructivos, en el mundo de los materiales, hay infinidad de clasificaciones de fallas, infinidad de criterios, y que aparte cada normatividad, dependiendo de lo que vaya a hacer, te da ciertas tolerancias. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, antes de entrar, debemos siempre de saber cuáles son las causas de las fallas, ¿no? Y en esto, la verdad es que ya sea en el diseño, en la fabricación, por acción de terceros, por envejecimiento, por el uso y la operación, pues, puede haber una relación ahí que nos pueda provocar un accidente grave. La falta de mantenimiento, sobre todo asociado a los temas de corrosión, es bastante grave, y
todo lo que tenga que ver, por ejemplo, en áreas públicas, por ejemplo, ductos de transporte, de hidrocarburos, oil and gas, pues ahorita hablamos mucho del huachicol, ahí tenemos el accidente grave de Tlahuelilpa, ¿no? Y muchos más que ha habido que ni siquiera se han reportado. Entonces, nosotros debemos de primero clasificar y entender cuáles son los tipos de fallas que existen. Y para eso nos vamos a apoyar en esta gráfica, que es una gráfica de Estados Unidos, porque curiosamente en México no tenemos, por lo menos públicas, las fallas de los ductos, que la gran mayoría todavía siguen siendo de Pemex, aunque tenemos permisionistas, ¿no? Tanto de ductos de hidrocarburos líquidos como de gases, combustibles, y algunos otros elementos químicos que también los transportamos por ducto, por ejemplo. Esto nada más para tener una referencia de cuáles son las principales causas. Fíjense, aquí podemos ver que se han detectado errores de proyecto. A mí me da mucha risa porque, oye, ¿y el proyecto? Pues, ¿cuál proyecto? Oye, la ficha, el dossier de calidad, pues, ¿cuál dossier de calidad? Y eso hace 30 años, pues de plano a lo mejor no existe nada, aunque sí se haya entregado. Pero también sucede en equipos no tan viejos. O sea, se entregan y no sabemos qué calidades de materiales hay. Se supone que es alguno, se supone que se especifica, y ya cuando vas y revisas resulta que no es cierto. Entonces, desde el proyecto, una mala selección, porque el material falló. Esto tiene que ver desde el origen, desde su fabricación, ¿no? En el proceso de calidad hubo una falla, porque al momento de construirlo o instalarlo, hubo un error de construcción. Es curioso, pero también hay fallas por corrosión interna, que es la más común, interna, que es la menos común, pero la hay, y corrosión externa, esa sí es la más común, ¿no? Asociada generalmente a falta de mantenimiento, aunque si le preguntamos a una terminal de almacenamiento de gas natural licuado, por ejemplo, o a una zona de trasiego de combustibles en alta mar, pues ahí la corrosión va a estar presente, o sea, no hay de otra. Entonces, hay cuestiones que puedes ir arreglando y al último sus tiempos de vida se terminan. Fallas operativas. Una falla operativa, por ejemplo, se reportó hace unos años en San Martín Texmelucan una explosión fuerte, que el reporte técnico dice que una corrosión asociada con una operación de una válvula, golpe de ariete, provocó el accidente. Ahora, los golpes de ariete sí son tan fuertes, a nosotros nos ha tocado ver tuberías muy grandes a una presión muy alta, al momento de abrir sin técnica, pues despegan las tuberías. Y estamos hablando de ductos de fierros muy grandes, muy pesados. Los defectos provenientes de la acción por terceros, sobre todo invasión, y las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, no nada más los movimientos de suelo, que los movimientos de suelo se clasifican en sismos y en derrumbes y en deslaves. Entonces, aquí lo que podemos ver, y el objetivo de esta gráfica es entender que si observamos, la mayor cantidad de accidentes es por terceros. Por ejemplo, acaba de suceder un accidente que se escuchó muy fuerte por una explosión de gas en un edificio, en un departamento. Muchas veces las instalaciones de gas se entregan bien construidas, incluso traen un dictamen por una unidad de inspección. Se entregan los constructores en este tipo de edificaciones, pues cuando son buenos, se entregan certificados de materiales, entregan la calificación o certificado que tenga el técnico que hizo la instalación. Incluso entregan pruebas de hermeticidad certificadas. El problema es, y esto es una causa que es más común de lo que se cree, que cuando llega alguien a mover la instalación o a hacer una modificación, pues viene el accidente. Nos pasó en otro lugar hace ya unos años, el ingeniero Eduardo Driu tuvo a bien hacer un peritaje de eso,
donde se veía que una modificación a la instalación por un personal no calificado provocó una explosión muy fuerte en un departamento aparte de alto lujo. Entonces, ¿cuál es la mayor causa de accidentes? Pues los daños por terceros. Ya ni hablemos en cuestiones de ductos, por ejemplo, pues el robo de combustible, ¿no? El robo de combustible, esa es la mayor cantidad de accidentes. Hay otras gráficas que ponen como la primera a la corrosión, que en esta gráfica es la segunda. Esta gráfica es para fluidos gaseosos. En la segunda, la mayor causa de fallas, pues es la corrosión. Y entonces, a partir de ahí, ya podemos tener nuestras principales causas de accidentes. Daños por terceros y corrosión. Algo interesante porque a la corrosión, en las normas oficiales mexicanas, al menos, y también en la NFPA y en los códigos ASME, que a mí me extraña mucho, pero en los códigos de tubería sí hablan de protección catódica, por ejemplo, pero no hablan tanto, no le dan tanta importancia. Lo mismo en las normas que tienen que ver, por ejemplo, con instalaciones de aprovechamiento, que esas son las internas de las empresas, ¿no? Está el ducto afuera, transporta el hidrocarburo, llega a la entrada, hay una estación de regulación y emisión, pero hacia adentro puedes tener 100, 200 metros de tubería, 10, 15, y lo consideran despreciable, como si la corrosión no fuera un factor importante, cuando en verdad se debe de controlar y por lo menos hacer monitoreos de espesores de tubería, un análisis. ¿Cómo está? ¿Cuál es la integridad mecánica de esa tubería? Entonces, si observamos, daños por terceros y corrosión, las principales causas de accidente. Los demás, resalta mucho por ahí el tema del clima, estos productos de transporte, errores de operación y otros en estos casos son por trabajos asociados. Alguien por ahí anda con una retroexcavadora haciendo un trabajo y viene el accidente. Entonces, ya tenemos nuestras fallas. Ahora que ya tenemos nuestras fallas, lo que sigue es nosotros identificar cuáles son los defectos. Porque esa falla se originó porque el material ya tenía un defecto. Y ese defecto es el eslabón más débil. Es donde vamos a tener en un exceso de esfuerzo o en una pérdida de material las peores condiciones para trabajar. Entonces ya no va a estar en su presión máxima de trabajo. La carga que se está aplicando y los soportes o, por ejemplo, una deflexión de tubo por deslave en un cerro, provoca que el tubo, sus cargas no están calculadas para ciertas deflexiones, entonces viene el accidente. Entonces, de ahí, esta tabla, fíjense que esta tabla, que es parte de una NRF de Pemex, una norma de referencia, tal vez es la mejor que yo he encontrado, por eso me atrevo a presentárselas, y tiene que ver con la clasificación de defectos. Y entonces en esta tabla nos dice cuál es la clasificación. Aquí habla de la evolución, cómo evoluciona, de su origen, la fabricación, de la geometría, tiene que ver un poquito ahí con golpes, con deflexiones, y luego del comportamiento mecánico, que el comportamiento mecánico son esfuerzos. Entonces, después de esto viene el tipo, la forma de defecto. Ya nos ayuda a ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en la evolución, ¿cómo es el defecto? Si es constante y va creciendo o se mantiene fijo. O si es de fabricación, por ejemplo, en el origen, o es causada ya por la falta de mantenimiento o por el uso común, se está fatigando. Por ejemplo, es muy interesante ver estos máquinas rotomoldeadoras que fabrican los tinacos. Esto nos sucedió que esa máquina está normalmente girando y tenía una concentración de esfuerzos. Después de estar analizando, se hizo un relevado de esfuerzos, pero no por temperatura, sino por vibración.
y se corrigió el error y le dio entonces, le quitó, con el relevado de esfuerzos, la máquina dejó de estarse fracturando constantemente. Entonces, el servicio, ¿no? Si lo que estamos usando no nada más es la calidad del material, si necesita algún tratamiento para mejorar sus condiciones. Seguimos en el origen, si hay una fuerza externa, y las fuerzas externas no nada más es que tenga peso, que le estemos cargando algo más, sino que los soportes no están a suficiente distancia. También entran los defectos de construcción, sobre todo cuando hacemos llegar las tuberías y les estamos aplicando un esfuerzo al estarlas jalando. Nosotros hemos quitado bridas, por ejemplo, y hay una separación de pulgadas. Hubo un caso que se hizo una reparación en un ducto grande en Monterrey, y curiosamente se hace la soldadura, se hace la reparación, y en la noche, porque era parte desértica, pues en el día quedó muy bien, pero en la noche se contrajo casi 1 metro esa tubería y provocó un accidente increíble, un ducto de transporte. Entonces, es interesante. También los temas de construcción y no considerar temas de dilatación, sobre todo cuando hace soldaduras. Y luego ya nos da los principales tipos de daños, ¿no? Lo que tú vas a encontrar o puedes ver. Esto es lo que nos importa. Nosotros nos importa saber, por ejemplo, en evolución, si hay corrosión, si es general o es localizada. A lo mejor tenemos por ahí laminaciones, ampollamientos, y aparte tenemos hidrógeno, o sea, se va a inflar la ampolla. Esto es tan importante como el hecho de que las normas, aquí es donde nos refieren. Tú debes de encontrar y hacer una revisión de tus elementos cada cierto tiempo. Esto le aplica a los recipientes sujetos a presión, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con transporte de hidrocarburos. Hay un periodo de revisión. Cabe la pena aclarar, por ejemplo, y delimitar. Para las cuestiones de recipientes sujetos a presión y transportes de algunos hidrocarburos, los códigos que se ocupan son los códigos ASME. Para la revisión de estructuras, ahí se ocupa todo lo de la AWS que corresponde a estructuras. Y el código API también entra para hidrocarburos un poquito con menos riesgo. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque tus criterios de aceptación o rechazo van a cambiar de acuerdo al código. Por ejemplo, la AWS permite 0 errores, 0 fallas. Si tú vas a revisar, por ejemplo, de una ballena, todas las soldaduras de las uniones en varillas, tu criterio de aceptación es ninguna falla. Sería muy interesante revisarlo del metro. ¿Y qué pasó? Y más interesante es saber que esto lleva una trazabilidad. Y entonces, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Qué procedimiento usó? ¿Usó el ensayo adecuado? ¿Quién fue el que lo aprobó? ¿Y quién fue el que lo recibió? Y más aún, ¿dónde está el archivo? Que luego son cosas que ya no se encuentran. Entonces, no estoy diciendo que sucedió acá, pero ya pasado. Entonces, todo esto nos ayuda a entender qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que estoy buscando. Y entonces yo debo de saber qué son los defectos que son tolerables y los que no son tolerables. Entonces esta tabla, de verdad, esto va a estar publicado. Les recomiendo mucho que la guarden. El que quiera la presentación se la enviamos por PDF, porque nos ayuda mucho a tener el criterio de cuál es la clasificación de la falla, dependiendo de dónde viene, cuáles son las formas que vamos a encontrar. Vienen algunos comentarios, o sea, ¿dónde sucede más? Esto es sumamente valioso, es pura experiencia plasmada ahí. Y los demás son, ¿cuáles son los tipos de daños que va a haber? Esos daños también se llaman discontinuidades. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Mejores prácticas para los tanques de almacenamiento. En el caso de las mejores prácticas, miren, en el tema de gas LP, hay muy pocas mejores prácticas. Todo hay una norma oficial mexicana
que te dice, primero, cómo lo vas a diseñar, luego, cómo lo vas a fabricar, y trae un código de fabricación con ciertas indicaciones. Luego, ya para la operación te dice qué le vas a dar de mantenimiento, y además te dice cada cuánto lo vas a hacer. Y como es una norma oficial mexicana, no está a discusión, se tiene que hacer. A nivel internacional y tomando las medidas correspondientes, por ejemplo, si tú aplicas la NFPA, pues ahí más bien te dice cambia el tanque. En México, por ejemplo, está prohibido enterrar tanques, pero en Estados Unidos, en Centroamérica, los tanques se pueden enterrar y llevan un sistema de protección catódica. Entonces, yo no sé por qué en México no se hace, es algo que hemos discutido, pero también si tomamos el volumen, porque México es un gran consumidor de gas LP, aquí tenemos volúmenes impresionantes, lo cual en Estados Unidos no lo tienen, allá ocupan más gas natural, y en Centroamérica por el calor tampoco ocupan tantos volúmenes, no ocupan volúmenes tan grandes, y los que son no los entierran, sí los entierran, pero no van a enterrar un tanque de 20,000 galones, sería más complicado. Entonces, las buenas prácticas, ¿a dónde van? Pues tal vez, por ejemplo, a cómo haces un cambio de válvulas, ¿no? Ocupas un equipo instrumentado para vaciarlo, o simplemente abres el tanque y vas venteando. Entonces, esas sí ya son las buenas prácticas, pero todo está perfectamente normado. Diferencia, en México es obligatorio, en los demás países no. Ahí sí entra como, tienen una referencia normativa. Afortunadamente el cuerpo de bomberos tiene el poder para exigir, para pedir que se haga, lo cual en México no sucede. Pero sin embargo, hablando de esas buenas prácticas, vale mucho la pena que el que vaya a hacer trabajos sea alguien calificado y certificado. ¿Por qué? Porque una de las causas de accidentes, de fallas y graves, es por personal que no lo sabe hacer. Bueno, aquí tenemos otra tabla, o es la continuación de esa tabla, y aquí ya habla de geometría, habla de la geometría, ¿no? Entonces, ¿cómo son los defectos? Y te ayuda a darle el criterio. Ojo, con estos criterios es donde tú vas a tener, de acuerdo a lo largo y ancho, generalmente, si pasa o no pasa. Por ejemplo, la norma de instalación de gas natural para instalaciones de aprovechamiento. Sus criterios te dicen, bueno, pues puedes tener un poro de hasta 3 milímetros y pasa. Pero en el código ASME no pasa. Y en el AWC, que ya es para estructuras, menos, no, cero tolerancia. Entonces, sí es importante que conozcas los criterios para que de ahí tú determines además, para que tú además determines, me salí. Perdón, es que la Mac no me deja pasar de un lado a otro. Para que además con estos criterios de geometría, tú digas si es aceptado o no. Al fin y al cabo, el análisis de falla empieza por una aceptación o un rechazo, menos el de la investigación ya de un accidente. Ahí nada más es, aquí encontramos una falla y pudo ser causa de esto, y si es un perito que se apoya en un técnico con mucha experiencia, pueden llegar a concluir y a encontrar cuál fue el origen de la falla, una concentración de esfuerzos, una debilitación del material por exposición a calor, etcétera, etcétera. Bueno, y el comportamiento mecánico finalmente, ¿no? Que tiene que ver con una mala selección de los materiales. Aunque, aquí les hago una invitación, aunque la norma diga que el material sí se puede utilizar, o que incluso, sobre todo que sí se puede utilizar, hay que revisar cuando tú estás desde el diseñando el material que te están especificando. Luego lo debes, si tú vas a construir, pues ya traes una especificación, pero no está de más que revises los parámetros de operación, presión, temperatura, gasto,
que lo revises cuando lo estás haciendo, porque luego resulta que acabas la instalación y tú no te diste el tiempo de revisar. Si tu contrato dice instálame esto, pues ya lo hiciste, tú respondiste al contrato. Pero si viene un punto que no logras ver y el material que te llega no corresponde con el que debes instalar, te metes en un problema que generalmente sale cuando viene el accidente. Entonces, es muy importante la determinación de los parámetros de operación. Eso es muy importante. Les voy a agradecer que las preguntas me las lean, porque yo cada que le quiero dar aquí, no las puedo ver. Y si no, al final, si les parece bien, las respondemos. Perdón. Dice que si le pueden enviar la presentación a Julia. Sí, las presentaciones con mucho gusto se las enviamos. Ok. Bueno, entonces, las cuestiones mecánicas, pues es el esfuerzo. Es el esfuerzo, a qué presión, a qué temperatura, qué espesores, qué diámetros, si vamos a tener dilatación o no, seleccionamos bien los soportes, dejamos que puedan tener ese efecto las instalaciones o no. Y ahora sí vamos de lleno a lo que a mí me gusta, que es a los ejemplos reales. Es una combinación de defectos. Lo que aquí vemos, por ejemplo, son abolladuras que son combinadas por una falla puede ser por fatiga, puede ser de fabricación. Esta foto hermosa de este ducto que se abrió, que para que un ducto se abra así, que se abra como una hoja doblada y luego la abras, en México le decimos como quesadilla, debe de haber sucedido una combinación de efectos. Entonces, esta es de las más graves que tenemos. Adelante vamos a ver, por ejemplo, hay otro tipo de fallas muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, para los ductos enterrados. Este es un ducto enterrado donde se ven todas las personas ahí, incluso dentro del tubo. Lleva un recubrimiento anticorrosivo. Recordemos una de las causas de accidentes, la corrosión. Entonces, hay unos equipos especiales, sobre todo el DCBG, que tú le inyectas su potencial y entonces vas con unos bastones midiendo el potencial y donde empieza a aumentar, puedes encontrar este tipo de fallas. Depende mucho de la experiencia del técnico que está operando el equipo para que incluso pueda ver y definir cuál es el tipo de falla que está sucediendo, si hay un agujero, o sea, una falta de recubrimiento anticorrosivo. Si está poroso, le quedan burbujas por ahí al recubrimiento, si hay un desprendimiento, todo eso se logra ver con la experiencia del técnico. Hay otro que es el CIS, una inyección de corrientes a intervalos cortos, que también te ayuda a ver con una gráfica qué está pasando en el recubrimiento anticorrosivo de los ductos. Esto es algo muy, muy interesante. Seguimos con el tema de la corrosión. Podemos tener corrosión externa causada por una mala aplicación del recubrimiento anticorrosivo, por falta de un sistema de protección catódica, que es el que asegura, aunque tú le pongas el recubrimiento anticorrosivo, el que ya vimos ahorita, que se tiene que cuidar, necesitas un sistema de protección catódica, que puede ser de ánodos sacrificios para tuberías cortas, o de corriente impresa para tuberías largas o tanques, ¿no? También se usa para tanques y hay también de ánodo de sacrificio o en superficies muy grandes se puede utilizar un rectificador de corriente, que es por corriente impresa. Aquí podemos ver en la foto 5 una suma de causa de corrosión y el punto de debilitación ya por pérdida de metal. En la figura 6, incluso ahí lo que se logra ver es cómo funciona la corrosión. La corrosión empieza primero con óxido y luego del óxido viene el desprendimiento. Acuérdense de esta ley. Todos los elementos de la naturaleza tienden a regresar a su estado natural. Eso se va a cumplir siempre. El sistema de protección catódica te ayuda a que eso no suceda. Que lo que se destruye, porque es una corrosión provocada, es el ánodo, ya sea el de sacrificio o el ánodo inerte de un sistema de corriente impresa. Cuando tenemos nosotros un par galvánico, o sea, contacto de dos metales
un electrolito y el flujo y el camino de corriente, que es un contacto metálico, tenemos este tipo de corrosiones. Y en la foto 6, en la figura número 6, se puede observar perfectamente bien una corrosión ahí localizada, que es bastante grande. Y lo que vemos es, primero el óxido, lo ven en la parte de arriba, pero luego empiezan a hacerse pequeñas costras. Y es que el fierro, que es el principal elemento del acero, ¿cómo está en la naturaleza? Pues en forma de costras y de polvo. Hay pequeñas rocas formadas por fierro. Entonces empieza a regresar a su estado natural y entonces lo que tenemos es pérdida de metal porque se empiezan a caer las costras. Tip importante, cuando tú estás midiendo por técnica de ultrasonido, medición de espesores, tú puedes ver, y aparte si tienes un historial, o sea, hace 3 años o hace 5 años hiciste una medición de la pieza, llámese tubo, tanque o placa, tú hiciste una medición y llegas después a hacer otra vez la medición, calibras tus equipos y encuentras que el espesor es mayor, no es porque creció, ni es porque hace más calor. Si tú encuentras espesores mayores, es que el grano ya empezó se hizo más grande. Y como se hizo más grande su estructura, en cualquier momento se van a empezar a desprender las capas. Entonces, cuando tú haces una medición de espesores y encuentras con una referencia anterior espesores más grandes, cuidado, ya puedes empezar a tener corrosión. Ahí vale la pena retirar la pintura porque los equipos nuevos miden sin quitar pintura y observar qué está pasando. Y te puedes encontrar algo así. La número 7 es, fíjense, los agrietamientos. Para que esto suceda, no solo es la corrosión, sino que el ducto estaba teniendo una deflexión, le faltaba un soporte. Imagínense que de repente está un ducto enterrado largo y hay un deslave, entonces el ducto queda colgando. Entonces esto es lo que provoca no tener bien soportadas o bien ahogadas o bien enterradas las tuberías. Vamos a tener agrietamientos que esto provocan fracturas bastante fuertes o fugas. A veces no se fractura, depende de la presión de operación, pero sí podemos tener fugas. Además, recordando que la parte más débil en ningún momento va a ser la soldadura, sino lo que está al lado, ¿no? Y luego, agrietamientos debido a la corrosión con esfuerzo, pues es muy parecido a lo que está en la foto de abajo, en la figura número 8. Entonces, combinación de defectos. En este caso, sobre todo, corrosión. La corrosión con esfuerzos, la corrosión con abolladuras, la corrosión con con laminaciones, que es las que vamos a ver ahorita. Ahora, esta falla que logramos ver aquí en la llave, en el tubo que la falla no fue en la soldadura, sino a un lado. Lo que pasa es que cuando tú calientas la soldadura, calientas el material y metes el material de aporte y unes las piezas, debes de hacer trabajos, por eso algunos recipientes, sobre todo los de almacenamiento, los de gran tamaño, se les hace un relevado de esfuerzos, porque justamente estás cambiando las propiedades mecánicas. Acuérdense que va relacionado la temperatura, a qué punto austenítico llevas el acero, y en ese punto luego cómo lo enfrías. Esos son los tratamientos térmicos. Más aún sus aleaciones, ¿no? Si tenemos cromo, molibdeno, magnesio, o sea, dependiendo de lo que tengamos, es la dureza, la elasticidad del metal. Entonces, cuando nosotros aplicamos, no sé por qué no me deja aquí, ahí al lado de la soldadura se ve la falla. Luego se hizo un corte y vean por dentro cómo está. Entonces, la falla no fue en la soldadura, sino fue al lado, ¿no? Ahí lo que se ve es que fue una combinación de corrosión con esfuerzos. Luego viene, esta es una vista microscópica, las que están 9 y 10,
de las fracturas por peso propio, por deflexión. Ya hay la corrosión, pero la corrosión es superficial. Sin embargo, eso ayudó a que se debilitara el espesor del material, se disminuyera y por las cargas se fracturara. Esa es una vista microscópica de lo que son las fracturas, esas grietas que vimos. Una de las cuestiones más peligrosas que hay es la cuestión del hidrógeno. Y esto tiene que ver con la calidad de los materiales, porque el hidrógeno cuando es seco, la verdad es que no tiene ningún problema. Se puede transportar casi en todos los materiales. El hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, no es corrosivo. Lo único que hay que tener cuidado es con los materiales, porque si tenemos materiales con laminaciones, como son las que estamos viendo aquí, el hidrógeno puede entrar en esas laminaciones. Es el elemento más pequeño, su valor molecular es 1. Entonces, si se logra meter, sí nos puede provocar algunas fallas. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque son de los accidentes más fuertes que hay. También con el ácido, miren, por ejemplo, aquí tenemos laminaciones o agrietamientos, que estas, por ejemplo, la figura es una ampolla, y la figura B es una ampolla con una concentración de esfuerzos en la esquina, o sea, esto se va a abrir, y nuestro espesor ya no es el espesor completo, sino que hay un espesor menor. ¿Qué pasa si la laminación es de manera perpendicular, como la C, o escalonada, como la tipo E? Pues aquí ya nos está debilitando demasiado el material. Una de las más comunes es la F. Esto sucede mucho en los recipientes sujetos a presión. Las láminas con las que se construyen, y no lo sé por qué, yo supongo que es por el proceso de fabricación, hacen un rolado, generalmente se parten a la mitad. Por ahí anda el ingeniero Víctor Martínez, él por ahí encontró uno donde midiendo el espesor de pared del tanque, resulta que encontró una ampolla, marcaba justamente la mitad del espesor que debía de medir. Y hay una técnica, tú encuentras la ampolla o encuentras el defecto y mides todo alrededor. Entonces, por la parte de afuera se veía perfectamente limpio el recipiente. Por adentro, pues lo que transportaba era aire y todo el demás recipiente no presentaba signos de corrosión. ¿Cuál era la falla? Una ampolla. ¿Cuál es el criterio de aceptación? Ojo, en esta ampolla, vámonos, observemos todos la figura F. El problema es que lo alto del rectángulo es el espesor de placa de pared del acero. Entonces, si es el espesor de placa de pared, pues lo que vamos a tener nada más es la mitad del espesor. Entonces, ¿podemos tener un accidente? Pues sí. Técnicamente sí, pero sin embargo, como está unida la placa, si observan, no se ve que crezca. Realmente es como si tuviéramos dos placas del mismo espesor. Entonces tenemos una discusión mecánica ahí de que si pasa o no pasa, diferente a la figura G. Observen la figura G. Aquí sí podemos tener ya un camino de la ampolla, porque tenemos ya en las esquinas continuidad de la fractura, y esto sí puede ocasionar un problema. De este tipo de fallas, las más peligrosas es la figura C, que es una concentración de una ampolla más concentración de esfuerzos más introducción de hidrógeno. La figura E, que es un tipo de laminaciones que se llaman escalonadas y debilitan totalmente el espesor de pared. La figura G, que ya se puede combinar a una falla, a una fractura, porque la falla empieza a caminar, así se dice. Y la última es una falla abierta hacia afuera, la H y la I, que son fracturas abiertas hacia el exterior. Estas son fácilmente localizables. Ojo, aquí ya se pone interesante, porque ¿y cómo las detecto? ¿Y cómo yo puedo encontrar este tipo de fallas? Pues con ensayos no destructivos. Y entonces vamos a ver qué son los ensayos no destructivos. Bueno, aquí ya es una corrosión. Aquí lo que ya estamos viendo es una corrosión que ya es una pérdida de metal y se va directamente a la resistencia del espesor de pared.
esta falla, que es una grieta larga, la pueden observar sobre la soldadura, ahí se ve. Este es un error grave de construcción y además esto nos puede ocasionar una fractura. Esta, por supuesto que no pasa, ¿no? Ok. Entonces, esta es una pérdida de metal, hay que valorar la máxima presión de operación, por ejemplo, en un ducto de transporte, a lo mejor a partir de aquí cambias las condiciones de operación y disminuyes la presión de operación para que todavía pueda trabajar. Estas se deben este tipo de fallas sobre la soldadura se deben de encontrar sobre la construcción. Por eso, todo lo que es con gas, curiosamente en gas LP no está tan forzado, tal vez porque no se ocupan tantas tuberías de acero soldadas. Sí en gas natural, que como los volúmenes son mayores, todo tienes que hacer una serie de ensayos no destructivos, de inspección visual, partículas magnéticas, líquidos penetrantes. Ojo, inspección visual, solo ves el proceso y al último algunas cosas que mides de la soldadura y que observas, ¿no? Socavaciones, salpicaduras y algunas cosas más que la verdad no son tan importantes, más que las socavaciones, que son concentradores de esfuerzo. Pero estas, que son superficiales, sí las vas a encontrar con métodos o ensayos no destructivos superficiales y subsuperficiales, que son líquidos y partículas magnéticas. Sin embargo, cuando las presiones ya son arriba de 6 kilos, ya debes utilizar otro tipo de ensayos que ya lo que vas a ver es, vas a revisar un volumen. Y eso solamente es por ultrasonido, con haz angular para la revisión de la soldadura o por rayos X. Por ahí anda el ingeniero Víctor Rovira, creo, y no sé si Eduardo, que ellos son expertos en este tema, y mis instructores. Ok, bueno, estas ya son fracturas justamente por un defecto en la construcción. Observen qué sucedió en la figura 21, pues definitivamente no hubo fondeo, o sea, no penetró hasta abajo, se concentró y solamente la soldadura se fracturó en esta parte. Aquí, en la figura 19, se puede ver dónde está la fractura. Hay una huella que está señalada por las dos flechas. Abajo de eso no hubo penetración, no hubo fusión de metales. Entonces, ahí fue donde se concentró el esfuerzo. Y definitivamente la última, pues, ¿cuál soldadura? No hubo fusión de nada. Ok, vamos a pasar a los ensayos no destructivos. Afortunadamente ya tenemos un poquito más de tiempo. Nos estamos conectando en la plataforma de CIME. Es importante determinar cómo podemos encontrar las fallas. Y aquí tenemos una ventaja muy importante. Y aparte con técnicas muy valiosas en la industria que todas las debemos usar. Yo los invito a que ustedes revisen en las normas con las que trabajan, o en las normas con las que van a hacer investigación, o la instalación, o el inmueble, o la pieza mecánica que van a revisar, o donde tienen alguna duda, ustedes vayan a la norma que le aplica para ese elemento y busquen ahí qué ensayos se deben de realizar. Todos tienen. En el tema del gas, por mínimo va a tener una prueba de fuga. ¿Dónde está la evidencia de esa prueba de fuga? ¿Quién la hizo? ¿Estaba certificado o no? Entonces, porque la prueba de fuga se considera un ensayo no destructivo. De acuerdo al código ASME sección 5, que es donde van a encontrar todos estos ensayos no destructivos, la prueba de fuga es el artículo 10. Entonces, por supuesto que la prueba de fuga se considera, aunque en términos reales también se considera un ensayo semidestructivo, porque como tú llevas a la presión de prueba, que generalmente puede ser desde 1.1 hasta 1.5 veces esa presión de prueba, vas a provocar que si el defecto existe, la discontinuidad existe, o el defecto más bien, pues vas a provocar la fuga. Entonces dices, es que no iba a fallar, pero el mismo ensayo provocó la fuga. Por eso es que se considera semidestructiva. Pero bueno, regresemos. Los ensayos no destructivos
nos van a ayudar sobre todo para ver, ojo, desde la fabricación, desde la calidad del material. Y es que, ¿para qué quieres el equipo? Para que soporte mucha presión, pues métele mucha presión. Y además, revisa los espesores. Es un equipo que fabricas, pues revísale las soldaduras y ve que no tengas ninguna falla. Es un eje de un camión, pues revísale que no tenga ninguna falla en todo. No te importa el espesor, pero sí te importa ver que no tenga ninguna falla en toda su longitud para que no concentre esfuerzos. Entonces, sirven para revisar la calidad de materiales, verificar que la especificación con la que se diseñó esté bien hecha. También nos sirve para ver los procesos de construcción. Estos son muy importantes. Incluso una recomendación para los que construyan o incluso para los inspectores. Cuando vayan a revisar algo, pidan el dossier de calidad. A ver, ¿qué pruebas le hiciste a este equipo? Si no hay ninguna evidencia, bueno, dame los certificados de materiales, porque en la construcción del material tuvieron también que haber pasado por aquí. Seguro le midieron la dureza, vieron la calidad del acero, si es una máquina o un elemento mecánico, pues también revisaron las radiografías, por ejemplo, una estructura, o por lo menos debieron de haberlo hecho. Repídanlo, y si no existe, pues entonces sí, ya empieza la diversión, ¿no? Sirve para una cuestión de contabilizar el uso. Por ejemplo, los tanques de gas cada 5 años los debes de ir monitoreando con medición de espesores para ver cómo están. Si ya encuentras espesores bajos, tú dices, ¿sabes qué? No me voy a esperar 5 años, lo voy a hacer 3 años. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, cuando los tanques de gas están a pie de mar, no solamente el agua marina, sino que el que riega las plantas ha destruido tanques en 2 años, destruido, les ha reducido el espesor, y pues esos tanques simplemente no sirven, ¿no? Es parte, ojo, los ensayos no destructivos forman parte del mantenimiento preventivo. Porque tú desde ahí puedes identificar algún problema. Si el problema es grave, entonces tienes que programar el mantenimiento correctivo y hacer el cambio de la pieza. Te ayuda muchísimo porque vas a poder hacer un programa de trabajo. Pero esto, si estás haciendo continuamente los ensayos, si no lo estás haciendo, pues vas a tener un problema. A mí me da mucha risa que una vez, no me dio risa, pero sí me causó mucha curiosidad. Me mandan a llamar para hacer una revisión de un tanque API 650. Los tanques API 650 son esos muy grandes, de diámetros muy grandes y de alturas de 11 metros, diámetros de 30 metros. Entonces, cuando yo me paro desde abajo, como buen inspector del CIME, como buen perito del CIME, lo veo, digo, ¿pero qué quieres que vea? Si el tanque ya está deformado, ya las placas se ve que por el temblor que hubo, pues ya están deformadas. Bueno, es que necesitamos que se determine y se haga el cálculo. Ya lo vemos, pero ¿sí sirve o no sirve? Dije yo, pues bueno, está bien. Por supuesto que los espesores eran muy pocos, la corrosión interna era muy fuerte y con el movimiento del suelo se fracturaron las placas. Entonces, bueno, pues también para justificar el gasto, la inversión de un tanque nuevo, porque pues un tanque de $300,000 hay que justificarlo, ¿no? Los ensayos no destructivos se puede definir como, y esto me gusta mucho, la evaluación indirecta, ¿no? En la evaluación indirecta lo que vas a determinar son generalmente propiedades físicas o propiedades químicas de los materiales. Y es una evaluación indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque usas algunos mecanismos, por ejemplo, absorción de líquido penetrante y luego lo sacas para que te identifique una falla, un flujo electromagnético, una onda de ultrasonido que va a recorrer un espesor, una toma radiográfica, ¿no? Entonces, a partir de ahí no estás cambiando lo que ya existe. No le dañas nada.
Entonces, esta definición es muy buena porque dice que los ensayos no destructivos o las pruebas no destructivas son en el empleo de propiedades físicas o químicas en los materiales o de materiales para la evaluación indirecta de los mismos y no daña su utilidad futura, o sea, no le va a cambiar la forma. Hay algunos ensayos destructivos que utilizamos mucho, sobre todo en investigación de incendios, cuando los transportes de gas LP se volcan, también los de gas natural, ya nos tocó uno de comprimido, se hacen una serie de pruebas. Y esas pruebas que sí se consideran ensayos destructivos, ojo, porque vas a cambiar las condiciones, sobre todo superficiales del material, o sea, dejas una huella micrométrica o estás dañando la superficie, se considera destructivo. Y en términos reales, pues te das cuenta que el desbaste que haces para hacer una metalografía es insignificante, no te mide nada. Y los puntos que haces con un durómetro tampoco cambian las condiciones del tanque, de lo que estés investigando. Puede ser tanques o tuberías. Entonces, estos dos, dureza y metalografía, son cuestiones que se utilizan muchísimo, muchísimo. Por ahí, además, hay un equipo que también nos da la condición química, o sea, hace un disparo y con el disparo nos identifica de qué elementos está constituida la aleación. Entonces, es muy interesante esa parte. Se ocupan las siglas PND, pruebas no destructivas, o también END, ensayos no destructivos, pero en inglés es non-test NTD. Y si me equivoco, por favor, regáñenme. Antes de seleccionar el ensayo no destructivo, tú debes de hacerte estas preguntas, porque si no las haces, pues te pueden vender el super equipo y tú lo único que necesitabas era un poco de líquidos penetrantes y ya. O te venden un equipo de partículas magnéticas, pero resulta que lo que vas a revisar es aluminio. Y acuérdense que el electromagnetismo funciona en materiales ferrosos, no en plásticos o en metales no ferrosos, ¿verdad? Entonces, siempre te debes hacer las preguntas. ¿Para qué realizas la inspección? ¿Para qué? ¿Qué quieres encontrar? ¿Cuál es tu objetivo? Luego, a partir de ahí, ¿qué método de inspección yo puedo utilizar o debo de utilizar? No todos me van a quedar. Luego, el método. ¿Cómo lo vas a inspeccionar? ¿Me va a servir o no me va a servir? Ahora ya viene la cuestión del ingeniero, del perito. Si te toca hacer unas recomendaciones, ya encontraste la falla, a lo mejor tú como perito te apoyas en alguien para que haga y cuando te da los resultados encuentras la falla y dices, ¿sabes qué? Esta válvula falló y solamente la encontramos por líquidos penetrantes a partículas aplicado de manera con líquidos fluorescentes y encontramos que había una microfractura en una válvula y eso hizo que pasara cuando debió haber retenido el fluido. Solamente lo encontré ahí. ¿Cuál es el dictamen? Cambia la válvula, pero ten cuidado aquí porque se te está fracturando. Hay que ver qué pasó, si fue de fábrica o si fue de operación o de uso o simplemente se dañó en el transporte. Entonces, es importante no solamente investigar, sino que una vez que encuentras el problema, ¿qué solución le vas a dar? A veces nos toca, a veces no nos toca, porque el experto es el usuario. El experto, cuando tú le dices, mira, aquí fue la falla, él entonces va a entender y va a decir, entonces, es que yo como estoy operándolo de esta manera, aquí tengo el problema. Hay fallas que son inevitables. Ejemplo claro, la corrosión. Por más que apliques sistemas de protección catódica, por más que apliques limpiezas, pinturas, recubrimientos anticorrosivos con excelente adherencia y demás, a orilla de mar todo se va a podrir. Sin duda alguna. ¿Qué tienes que hacer? Hacerte un programa de riesgo de falla. Y aquí entran las recomendaciones de las normas, de los estándares, de tus normas de referencia. ¿Cada cuánto lo vas a recibir? ¿Cada cuánto lo vas a revisar para luego aplicar? Y cuando ya esté cerca de la destrucción, programar el cambio. Hay tiempo de vida de los materiales. Recuerden esto, cuando tú calculas un tanque con el código ASME sección 8, tú le debes de aplicar, dependiendo del fluido, un factor de corrosión
y aumentas, generalmente aumentas, por ejemplo, si la placa te salió de 1/4, pues al espesor que sigue. Generalmente ese es el criterio que se toma. Al menos que sea, por ejemplo, un ácido sulfídrico, pues en lugar de ponerle placa de 1/4, le pones de media pulgada al tanque, por ejemplo. ¿Por qué? Porque seguro vas a tener corrosión. Y como vas a tener derrames, no lo vas a poder evitar. Algunas cosas que no se pueden evitar, lo que debes de cuidar es el riesgo. Por eso, por ejemplo, en diésel, el diésel, pues bueno, en general no es corrosivo, pero puede tener otros elementos que sí provocan corrosión o vapores, o humedad o calor. Entonces se diseñan con un tanque, con un depósito de derrames. En caso de que falle, pues ahí se va a quedar el combustible, ¿cierto? Pues viene de aquí, de que no necesariamente todo lo vas a poder controlar. ¿Cuál puede ser la fuente de una falla? Una discontinuidad. Discontinuidad, que no es continuo. Si yo tengo una superficie y ahí tengo una bolladura, pues no es continuo. Si yo tengo una soldadura y abajo no tengo mi fondeo bien, no está bien unido, entonces no es continuo la unión de las placas o de la tubería. Temas de corrosión por un material químicamente incorrecto. No es que, por ejemplo, el acero fuera una mala selección para una tubería de hidrógeno enterrada. El problema es que tú no aplicaste los medios para proteger ese tubo de acero enterrado, que es un sistema de protección catódica. A ver, conduce hidrógeno, pero allá al lado tengo una de gas natural que sí tiene su sistema de protección catódica que está en perfectas condiciones. Entonces, no necesariamente nada más, ojo, no necesariamente nada más es el fluido que va a conducir, sino en qué contexto va a estar, dónde va a estar ese elemento mecánico. Un material que tiene un tratamiento que no era el adecuado para lo que se iba a utilizar, por ejemplo, va a ser un elemento mecánico y tú lo endureciste demasiado, pues se va a fracturar, ¿no? Esas son las fallas, los tipos de fallas que nosotros vamos a encontrar con los ensayos no destructivos. Y aquí vienen los criterios. Ahora sí, ok, yo ya encontré una discontinuidad. Yo ya encontré algo que no debería de estar ahí. ¿Y cómo lo voy a clasificar? Bueno, pues voy a tener elementos relevantes. Por ejemplo, este mapa fíjense que ese es el mapa de una zona con corrosión. Y entonces lo que vemos aquí es un mapa en 3D que se hizo con un equipo para determinar cuáles eran los puntos más bajos. Esto es con un arreglo de fases por ultrasonido. Es un equipo que tiene varias cabezas sensoras. Entonces te mandan varias señales y encuentras este tipo de cosas. Generalmente se utilizan, por ejemplo, en inglés son los PIC, en México le decimos los diablos instrumentados, y se meten dentro del ducto y nos pueden arrojar cosas como esta. Entonces, dentro de todo lo que encontraste, ¿cuáles son verdaderamente relevantes? Que tienen que ver con dos cosas. ¿De qué tamaño es? Generalmente, ¿de qué tamaño es? Y la forma, si es larga o redonda. Esos son los principales criterios. Estas que son relevantes, o sea, que se observan después de un resultado de un ensayo, tú las debes de interpretar y las debes de evaluar. ¿Cómo las vas a evaluar? Aplica el código que te corresponde. No apliques un código de estructuras para algo que tiene que ver con tubos o con recipientes. Son cosas diferentes. No apliques un código ASME a una estructura. No. Cada una tiene sus criterios. Ojo, ¿el mismo principio es? Sí. ¿La manera de buscarlo, el método es igual? No, es diferente. ¿Y el criterio de aceptación o rechazo es igual? No, es diferente. Unos son tolerables y otros no son nada tolerables. Las no relevantes, pues son aquellas que sí se observa algo ahí, pero no representa ni volumen ni nada más. Al menos que te cause, que tú sientas que la manera en que estás detectando esa falla puede ser, por ejemplo, tú estás haciendo una medición de espesores y te sale una falla, te sale un punto. Entonces, no estás muy seguro, aplicas un cambio de dirección y mides no perpendicularmente, sino horizontalmente
o paralelamente y puedes encontrar una falla. Esto es bien interesante porque de aquí también depende la técnica que vas a utilizar y sobre todo qué tipo de esfuerzos no quieres tener. Entonces, si son aceptables las perpendiculares al material o no, y si son aceptables las paralelas o axiales al material o no. Ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Hay dos clásicas, las lineales, que son más de 3 veces su diámetro, y las redondas, son redondas, ¿no? Su proporción avienta una geometría o lineal o redonda. Esas son las que te importan. En el caso de la corrosión, es toda una superficie. Es toda una superficie. Ojo, ¿para qué nos va a servir todo esto? Nosotros debemos de contar con un sistema de administración de riesgos. Y este sistema de administración incluye el cumplimiento de nuestros estándares, de nuestros propios requerimientos internos, porque nuestra empresa así nos lo pide, o porque hay una norma que se debe de cumplir con carácter de obligatorio, o porque hay una recomendación en el estándar, o incluso porque el fabricante te recomienda que lo revises cada tiempo. Entonces, debes de administrar estos riesgos y lo metes a tu sistema de administración de mantenimiento. Y ahí le pones, oye, tengo que cambiar las válvulas cada 5 años, tengo que hacer medición de espesores en mis tuberías para las de gas cada 5, para las de ácido sulfúrico cada 2, para la de aire nunca, pues cuando ya esté mal simplemente la cambio. Es un ejemplo, no es que así sea. Y de aquí vas a tener dos cosas. ¿Cuándo vas a aplicar mantenimiento correctivo? Ojo, es mejor gastarte el dinero en una prevención que en un mantenimiento correctivo. Puedes tener pérdidas, las más importantes, las humanas, contaminación al medio ambiente y sobre todo tu fuente de empleo, donde tú trabajas, o lo que te toca a ti revisar, ¿por qué no lo revisaste? Entonces, es importantísimo que en este sistema sí lleves a cabo tu proceso de administración o tu análisis de fallas. ¿En qué proceso estás? ¿En el diseño? Pues revisas desde nada más pide los certificados de los materiales. Ahí el responsable es el fabricante. Y ellos ya aplicaron un análisis antes de entregar. Un análisis químico, un análisis físico. En el proceso de construcción, pide tus evidencias. Oye, ¿dónde están las pruebas que hiciste? Ojo, importantísimo. 2 tipos de ensayos básicos en construcción de instalaciones oil and gas. 1, lo que tiene que ver con construcción, sobre todo uniones soldadas, ¿cómo las vas a inspeccionar? Las juntas. Y la otra, prueba de fuga. Van de la mano, no se pueden separar. Un recipiente sujeto a presión, imagínense un contenedor nuclear, pues le hacen lo mismo. Ensayos de revisión de juntas por ensayos no destructivos radiografiado al 100% y ultrasonido también. Y una prueba de fuga. Le metes presión a 1.5 veces y en cierto tiempo no se debe de caer. Punto. Esa es la prueba de fuga. Deben ir de la mano sí o sí siempre. Todo lo que es con gas, con petrolíferos, a excepción, bueno, hay unas pruebas, por ejemplo, los recipientes que no son para presión, que son para presión atmosférica, pues se le hace otro tipo de pruebas que también son de fugas. De aquí tu mantenimiento correctivo, y ojo, optimizar el mantenimiento tiene que ver con a ver si le suena algo. Es que no hay que darle mantenimiento porque se están robando el dinero. Pues te sale más caro de tener algo que aparte es de uso masivo. ¿Por qué no le diste mantenimiento? O sea, esto, cualquier ingeniero que lo vea, hay un punto importante. Platicaba yo con un director y le decía, oye, pero ¿qué pasa si el que estaba encargado del mantenimiento sí te lo reportó, pero no le hiciste caso? Ah, fíjense lo que opina el director. Pero no me insistió lo suficiente para indicarme que eso era necesario. Es su culpa. O sea, ¿quién acabó teniendo la culpa? El encargado del mantenimiento. Recomendación, como ingenieros, como inspectores, no negocien el tema de lo que sí se tiene que hacer. Simplemente se tiene que hacer.
usarlo mejor, usar bien los recursos es una política que nosotros tenemos. Por eso cada cosa la revisamos bien y damos la mejor opción. Pero una vez que damos la mejor opción, ya es decisión del que se va a gastar el dinero si lo hace o no. Lo que sí hay que dejarle claro al encargado del mantenimiento es, esto lo tienes que hacer sí o sí, y esto lo puedes programar. Pero lo que tienes que hacer sí o sí, si no lo haces, vas a tener un problema. Y el que te va a hacer esto. Ya viene luego, cuando tienes toda la información, ya puedes hacer una matriz de evaluación de riesgos. Y ya con esto voy a terminar porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué probabilidad hay? ¿Y qué información tienes para decir que puede o no suceder? O sea, ¿qué consecuencia vas a tener contra la probabilidad? Y de aquí hay muchos métodos, cada quien tiene su forma de tomar las decisiones. Esto es para tomar decisiones de inversión. Esta es de Pemex, que se usaba en Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se usaba porque ya no lo usé. Y esta es una localización de defectos. Tenemos por ahí la foto. Yo creo que con esto vamos a terminar.